Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Adriana Scaletti, soy subdirectora del Instituto Ribagüero y quiero darles la bienvenida. Antes de empezar, voy a recordarles, por favor, que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y si tienen cualquier comentario, por favor, háganlo a través del chat que está abierto desde este momento. Ahora sí, el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en este su mes de aniversario, tiene el agrado de recibirlos para la última fecha del primer ciclo de conferencias del 2021, titulado El reto de los museos, un año después. Esta actividad busca reflexionar sobre cómo ha impactado la crisis sanitaria a las instituciones museales en el Perú y en el extranjero, así como organizaciones gubernamentales y privadas que velan por el patrimonio cultural peruano. En específico, la sesión de hoy está dedicada a la recuperación de los museos desde una mirada institucional. Nuestros ponentes hoy son Carlos del Águila, Eduardo Ugarte y Kelly Carpio. Vamos a comenzar con la presentación de Carlos del Águila. Carlos es arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual director general de museos del Ministerio de Cultura, además de exdirector de museos como el de Sitio de Pachacamac, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo Metropolitano de Lima, en fin. Es además jefe de cultura del Banco de Crédito del Perú, del Centro Cultural de San Marcos, del Centro Cultural de Petroperú, el hombre no para, docente además de Patrimonio Cultural en la UCIR, del Instituto Superior Tecnológico del Mali y de la Universidad Científica del Sur hasta el presente. Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, evidentemente es un tema cronológico, ¿eh? No estoy haciendo todas esas cosas juntas por si acaso. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente para el Ministerio de Cultura participar de estos eventos en el marco de las celebraciones del Mes Internacional de los Museos. Ya estamos hablando del Mes Internacional de los Museos, algo que comenzó con un solo día, 18 de mayo, como ayer, y ahora ya estamos todos los museos del mundo desarrollando actividades durante todo el mes, y eso es importantísimo llamar la atención. Además es importantísimo porque lo primero que quiero hacer es rendir un homenaje a un gran personaje en el tema de los museos, Lucho Repetto, ¿no? Fue director del Museo de Artes y Tradiciones Peruanas del Instituto Ribagüero, maestro de muchos de nosotros, y digamos, el responsable de habernos contaminado con la pasión de los museos a muchísima gente y sobre todo a todos los que estamos acá presentes, ahora haciendo conferencias, ahora hablando sobre los museos y pensando en un futuro más adelante. Desde aquí, un gran saludo, homenaje y recuerdo y mucha nostalgia a Lucho Repetto, que nos ha dejado hace poco tiempo. En ese sentido, mi participación en estas conferencias es un poco establecer lo que el Estado peruano ha venido desarrollando a lo largo de todo este último año, que ha sido muy accidentado y muy complicado para todos en general. Quiero organizar mi presentación en 5 puntos específicos. El primero de ellos, que es el más conceptual, involucra lo que empezó a surgir desde el inicio del proceso de la pandemia, hacia la necesidad de qué hacemos si se cierran los museos. Y evidentemente esta gran interrogante y esta gran preocupación sacó lo que realmente deberíamos haber estado pensando desde siempre. Un momentito, los museos no solamente son atención al público, los museos tienen muchos más componentes que desarrollar y que establecer. Entonces, esa palabra de qué hacemos cuando ya no ingrese dinero, que es un poco la asociación, mucho público, muchos ingresos de recursos recaudados, obligó a determinar este retorno, lo que venimos a llamar el retorno a lo esencial en los museos. ¿Y cuál es lo esencial en los museos? El punto de partida y la base por el cual se desarrolla contenido, se desarrollan exposiciones, se desarrollan otros productos complementarios para este público, al cual le debemos mucho. Este retorno al esencial involucra específicamente el tema de entender a los públicos, uno, la investigación y la conservación de las colecciones. ¿De acuerdo? Por tanto, en los primeros tiempos, en los primeros años, los diagnósticos del ICOM, creo que ya hay 2 estudios en torno al COVID, determinaron que el incremento de las actividades en los museos en el mundo, de acuerdo a de estos catastros que se realizaron,
estuvieron muy asociados a la investigación, al desarrollo de investigaciones en gabinete y al desarrollo del trabajo de conservación. Creció este componente, que si bien tenía un rol importante. Es decir, para nosotros, en este caso para el Perú, fue un retorno a estas actividades esenciales que habíamos estado dejando un poco de lado o estaba venido a menos a nivel de recursos. ¿Por qué? Porque estábamos concentrándonos en fortalecer los públicos, en que más gente vaya a los museos, ¿no? Pensándolo en un sentido más llano del término. Y está bien, eso es bueno, pero no es suficiente para los museos. Entonces, este retorno al esencial obligó a manejar muchas estrategias, además de cara al tema del encierro y al tema de la preocupación por las colecciones arqueológicas, a establecer estrategias muy centradas al monitoreo de la conservación preventiva sobre todo, pero además al desarrollo de investigación y a la construcción de contenidos. Esto se asoció mucho a esta necesidad de, al cierre de las escuelas, necesitamos la virtualidad para aprovechar contenidos. Y allí vieron a los museos como una cantera importante de desarrollo de contenidos que existe, que la tiene, que la desarrolla. Entonces, este desarrollo de contenidos ha permitido un mejor involucramiento con la escuela. ¿De qué estamos hablando en torno a esto? ¿La han pasado mal los museos? Por supuesto que la han pasado mal, que la seguimos pasando con complicaciones. De 56 museos que administra el Ministerio de Cultura, tan solo 23 hemos podido abrir en esta pandemia. Pero si ese es un poco el rango de lo que se ha podido abrir o buscar la presencialidad desde octubre del año pasado recién, porque tuvimos que prepararnos para tal fin, imaginémonos si nos vamos al catastro general de lo que la Dirección General de Museos que actualmente dirijo tiene en el término de la preocupación y el espectro de los museos o instituciones museales para incorporar muchos otros espacios más como salas de exhibición, centros de interpretación en el Perú. Más de 800 instituciones museales tenemos mapeadas, no catastradas, mapeadas, que van abriendo y cerrando las más pequeñas, que dependiendo de la coyuntura política se generan, pero también se dejan de funcionar, y que de alguna u otra manera no nos permite decir esta cantidad exacta de museos existen hasta el año 2020 o 2021. Más de 800 instituciones. Ese es un mapeo general, de los cuales solamente tenemos catastrados, es decir, monitoreados de alguna u otra manera, por lo menos con información genérica, 372 instituciones en el país, de los cuales, como ya les mencioné, 56 son del Ministerio de Cultura, son administrados por el Ministerio de Cultura y por la Dirección General de Museos, obviamente. Hay museos regionales también y que tienen una conexión por formar parte del Ministerio de Cultura, pero como museos de los gobiernos regionales, administrados por los gobiernos regionales locales, hay 70. Fíjense la cantidad, mucho más que los que el ministerio administra. Y además, 186 museos que están a lo largo de las entidades estatales de todo el país. Llámese ministerio, llámese institutos, llámese centros de formación, llámese muchas instituciones estatales. Acá también podemos entender a los museos escolares, ¿no? Lo de los colegios públicos que existen todavía. 130 museos son privados. Miren la cantidad. Y de ellos, más o menos de los que tenemos catastrados, 259 están fuera de Lima, ¿no? Y en Lima tenemos estos 56 o algunos cuantos más que son de carácter privado, ¿no es cierto? Eso en cifra es el universo de los museos en el país, de los cuales el ministerio, a duras penas, está intentando ampliar su espectro de control y de monitoreo, sobre todo de conocimiento, de ir viendo cómo van y ver cómo podemos apoyar más con las limitaciones que ello implica. Y allí hay todo un tema central en la problemática en la cual nos enfrentamos. Número uno, bajísimos recursos. Eso está más que claro. Por más que los museos y las instituciones son instancias que permiten una recaudación inmediata y directa. ¿De acuerdo? Ese es un tema que evidentemente lo venimos conversando, además con museos privados, un poco para establecer fórmulas más adecuadas y más efectivas, digamos, de aprovechar estos recursos de recaudación. Pero también está el desconocimiento de la materia museística. Eso es como un segundo punto de problemática de los museos, que lo tenemos dentro de un diagnóstico general que hemos desarrollado desde el 2015 y venimos actualizando.
se conoce poco. Se define museo a algo que es una sala de exhibición o un centro de interpretación. Y ahí hay una gran confusión sobre el desconocimiento de la materia museística. Pero también hay la informalidad. Mucha, muy buena iniciativa, porque muchos queremos tener museos en diferentes partes del país, pero son muy informales. Entonces tenemos que acompañar el proceso de su formalización y poca planificación, lo que obviamente se expresa en que la iniciativa de una autoridad municipal apunta a tener un museo, pero al salir esta autoridad, el museo languidece y desaparece porque no tiene continuidad de sostenibilidad. Esos son los puntos de problema que hemos encontrado. Evidentemente el de los recursos implica pues la necesidad de establecer puntos de estímulo, de promoción o puntos, digamos, de apoyo, acceso a otro tipo de recaudaciones para poder desarrollar contenidos o para poder renovar, para mantenerse vigente dentro de la problemática. En ese sentido, son 4 los puntos centrales que desde la Dirección General de Museos hemos identificado como puntos centrales de entendimiento ahora, un año después de haber pasado una etapa de un año de pandemia complicada, desde marzo, ¿cierto? Uno, la educación y la conexión con la educación. Esto no solamente nos va a permitir mantener una vigencia con los públicos, sino cumplir un rol más allá de lo que ya cumplían los museos en torno a la educación formal. ¿Por qué? Porque los museos son instituciones para una educación no formal. Y en ese sentido, cumplíamos un rol y cumplimos un rol fundamental. Allí forma parte sustancial la relación con el Ministerio de Educación, evidentemente. Tanto museos privados, sobre todo mayoritariamente museos privados, como museos públicos, ya tienen esta conexión dentro de su programa de Aprendo en Casa y los contenidos están plasmándose ahí cada vez más. Este segundo año que comenzamos hay mucho mayor contenido que está entrando. Pero también está el tema de cómo ir entendiendo y categorizando los museos. Esa es una problemática, ese es un eje sustancial que la Dirección General de Museos apunta, digamos, a organizar. Es importante tener claro que las categorizaciones, y entiendo que el amigo de Eduardo, don Eduardo, de ICOM Perú, va a desarrollar, digamos, con mayor ímpetu este desarrollo de todas las categorías que están surgiendo ahora en una nueva normalidad y con formatos diferentes de entender museos, ecomuseos, museo territorio, museos virtuales y todo lo que viene a continuación con esta nueva forma de ver las cosas luego de tener limitada la presencialidad. El fortalecimiento de la investigación está muy asociado a la construcción de contenidos. Eso está más que obvio. Y ese fortalecimiento se ha dado en la medida de que al replantear, al revisar, al actualizar y al poner como punto de partida la mejora de la calidad de los museos, la investigación y la conservación se han convertido en ejes sustanciales para el desarrollo de los museos. Segundo punto que rápidamente paso a establecer es esta frase que el ICOM ha planteado para este año, ¿no? Recuperar y reimaginar los museos en estos tiempos. Y en ese sentido, creemos en el Ministerio de Cultura que la idea de convertir o de transformar a todos sus museos, sin excepción, en espacios de reflexión, en espacios de autocrítica, en espacios versátiles, en espacios de construcción de memoria social, es una tarea vigente e importante y hasta urgente. El Consejo, el programa Ibermuseos de UNESCO, que agrupa a todos los museos iberoamericanos que hace más de 12 años, hace casi 12 años ya, nos plantea eso, ¿no? Entender al museo como repositorios de memoria social. Y este concepto es importante tenerlo claro porque nos plantea diferentes miradas de los museos, más allá de lo que uno acostumbra a entender, que no está mal, ¿no? Museos para ir a aprender, para conocer algo de historia o algo de mi país. Pero los museos van más allá de eso, no solamente del aprendizaje y del conocimiento, o de la orientación, sino también va al tema de establecer reflexión, de preguntarse cosas, de salir con más interrogantes, de querer regresar para seguir estableciendo esta dinámica de conocimiento de nuestra sociedad. En ese sentido, la Dirección General de Museos está cumpliendo un rol fundamental a establecer o retomar, cosa que habíamos dejado de hacer, retomar debates y discusiones. Actualmente estamos con los museos del Smithsonian estableciendo reuniones y discusiones de manera virtual. La virtualidad nos ha ayudado mucho en torno a esto.
igual con la municipalidad, igual con muchas otras instancias, venimos desarrollando actividades, no solamente por mayo, mes de los museos, sino a lo largo de todo el año. ¿De acuerdo? Un tercer punto que tiene que ver básicamente ya con la estrategia puntual y específica de cómo enfrentamos al COVID. Evidentemente nos concentramos en los primeros meses, después de marzo del 2020, en establecer todos los protocolos necesarios para esto, de cara a que el protocolo del MINSA, del Ministerio de Salud, nos planteó pautas de seguridad y de protección. Con ese derrotero, con ese camino, ya hemos establecido no solamente pautas para poder abrir a los museos de Perú con muchas exigencias de seguridad y de control, sino también los sitios arqueológicos y monumentos históricos. En ese sentido, ese trabajo ha sido arduo, difícil, hemos tenido el apoyo de otras instancias del Estado, como Mincetur, que nos trasladó fondos para poder preparar a los sitios. Imaginémonos que si el espectro de estos 56 museos podían tener museos muy pequeñitos, con un personal mínimo de 1 o 2 personas que podían abrir y cerrar un museo pequeñito, digamos, imaginémonos que en el ámbito de la protección de salud, esto no podía funcionar, necesitábamos más personal para mayor control, para medir temperatura, para controlar que no haya aglomeraciones y cosas por el estilo. Esos son los requisitos que se tienen que cumplir. En ese camino, desde octubre del año pasado, empezamos a abrir los museos y sitios. Ya estamos alrededor de 26 espacios museísticos, 23, perdón, espacios museísticos abiertos a lo largo de todo el territorio nacional con mucha discreción y con mucho cuidado. Somos muy conscientes que las olas epidemiológicas, el crecimiento de estas olas de contagios, nos puede jugar una mala pasada. Bien, me disculpan. Nos puede jugar una mala pasada en esa línea, ¿no es cierto? Una mala pasada porque no queremos establecer focos infecciosos, no se trata de eso. Simplemente establecer la posibilidad de entender a los museos en esa dimensión y transformarlos a que no se conviertan en espacios de buscar más gente, tener mucho más masividad de público, sino más calidad de contenido. Y la calidad de contenido va de la mano a una siguiente etapa, que es el cuarto punto que queríamos tocar, de reimaginar los museos. Y en esa reimaginación de los museos, la virtualidad se asocia directamente a la reimaginación a la virtualidad, y no solamente es la virtualidad. Si bien ha funcionado muy bien, no nos encontró tan desprevenidos esta pandemia, ya estábamos preparando visitas virtuales de algunos museos, ahora ya estamos con más de 30 visitas virtuales en la página de visitas virtuales en museos, y ya tenemos acumulado cerca de 3,5 millones de visitas a estos espacios de virtualidad, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, no ha reemplazado la presencialidad, es más que obvio, pero sí ha mitigado impactos, sí ha mantenido expectativas de públicos, y eso es interesante tomarlo en consideración. De allí a los otros productos que los contenidos de los museos han desarrollado, llámense conferencias, llámense foros, llámense talleres, llámense compartir juegos, ¿no? O espacios lúdicos, ha generado una explosión para que por lo menos en este año, en este mes internacional de los museos, hemos llegado a catastrar más de 150 actividades que los museos han puesto a prueba, han puesto en ofrecimiento a la comunidad de cara al mes internacional de los museos. Finalmente, el último punto que quería contemplar allí es la necesidad de la recuperación. Y esta recuperación consideramos en la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura que debe ser básicamente a este tránsito de recuperar o conseguir calidad de contenido o calidad de visita o calidad de experiencia en contraparte a la cantidad de público. Evidentemente sabemos que este proceso de recuperación va a ser largo. Así termine la pandemia, esta recuperación del público y este perder el temor va a ser prolongado. Por tanto, este tema de mantener la expectativa de un público que tiene contenidos en la virtualidad, en su celular, en la presencialidad limitada, ¿no? Y en las formas diferentes de poder visitar los museos, es el reto que nos hemos puesto desde la Dirección General de Museos
para establecer estas nuevas maneras de consumir museos, reimaginarlos y a la vez, perdón, recuperarlos. En ese sentido, creo que hay muchas cosas por desarrollar. Ha habido mucho trabajo en torno a poder monitorear casos específicos. Acabamos de enfrentar, por ejemplo, una situación crítica en Huaraz con el Museo de Chavín, porque evidentemente no podríamos abrirlo y hay una urgente necesidad de mantener o recuperar los espacios económicos de la región vinculadas al turismo. Entonces, hay trabajo difícil todavía por enfrentar, es parte del reto y del compromiso, pero también hay mucha de la responsabilidad en torno a lo que ello significa para con los museos. Yo recuerdo haber escuchado una conferencia, tal vez hace un poco más de un año, ya en pleno proceso de pandemia, cuando se entendía que el éxito de un museo era una imagen del Museo Louvre o de la plaza del Museo Louvre repleta de personas. Pero cuando se hacían los diagnósticos de toda esta cantidad de gente que estaba en el Museo Louvre, al costado de la pirámide, ¿no? En esta parte muy clásica del Museo Louvre en París, la gran mayoría de ellas no entraba al museo, solamente iban para la fotografía, para el selfie, ¿no es cierto? No, no creo, Adriana. No creo que eso haya sido solamente tú. Entonces, evidentemente, esta práctica de hacer la visita muy superflua no era calidad de consumo. ¿De acuerdo? Esta pandemia, a pesar de la gran dificultad que ello implica y lo difícil que significa enfrentarla en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, nos ha obligado a repensar a que la masividad no nos va a ayudar mucho si seguíamos en ese camino. Por tanto, la calidad del producto va a significar una transformación gradual de la forma de visitar museos. Termino rindiendo un homenaje a los 15 trabajadores que a lo largo de los museos de nuestro país han perdido la vida en esta pandemia. Se enfrentaron, lo tomaron, salieron del riesgo, y ahí están. Ya los hemos perdido y están en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. La página de Museos en Línea del Ministerio de Cultura le ha rendido un homenaje y está ahí para compartirlo con todos ustedes. Y creemos que estas lecciones y estos aprendizajes nos deben marcar, digamos, para siempre, a poder, digamos, retornar a lo esencial en los museos, a fortalecer estos contenidos y a pensar que los museos no son estáticos. Eso nos lo enseñó Lucho Repetto. Los museos siempre están cambiando. Y eso es muy cierto. En ese sentido, va mi homenaje a él y muchísimas gracias por aguantarme en estos minutos. Más bien, las disculpas del caso, porque no voy a poder estar hasta el final de la conferencia y entiendo que van a haber muchas preguntas, si es que las están recogiendo, me comprometo a contestarlas todas, las que puedan querer hacer al Estado peruano, a la Dirección General de Museos, para poder, digamos, resolver las interrogantes que puedan tener en este camino. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy interesante, en verdad, y te perdonamos que tengas que irte a encontrarte, porque bueno, solamente por ser el ministro. A continuación, vamos a tener ocasión de escuchar a Eduardo Ugarte. Eduardo es presidente de ICOM Perú, es encargado de la sección sur del Escudo Azul y presidente de la Asociación de Defensa y Protección de Arequipa. Ha sido director del MAC Arequipa y profesor de arte durante muchos años en la Escuela Superior de Arte Carlos Bacaflor y la UTP en Arequipa. Es autor además de 2 libros sobre patrimonio, 12 sobre arte, 5 poemarios, todas esas publicaciones. Yo siento, esta gente no sé dónde encuentra tiempo, en verdad. Es ahora superintendente del Centro Histórico de Arequipa y ha recibido 2 veces la medalla y diploma de la cultura y de reconocimiento al mérito por su contribución a la conservación del patrimonio histórico-cultural de Arequipa. En el 20 aniversario de la declaración, además, de esta ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Arequipa Museo Vivo. Entonces, Eduardo, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora Scaletti. Buenas noches a todas y todos. Y como Carlos ha hecho, yo también me permito comenzar rindiendo un homenaje y ofreciendo todo lo que pueda decir esta noche, todo lo bueno que pueda transmitirles por Lucho Repetto. Una de las funciones que se pretende tener en los museos es la interactividad. Y creo que esta charla es una prueba de eso, de la retroalimentación, porque voy a continuar en la línea que ha iniciado Carlos
y voy a hacerle caso de hablar de las nuevas formas de museo antes de pasar al PowerPoint, y además de lo que hemos aprendido. Todavía no, por favor, el PowerPoint. Lo que hemos aprendido con esta pandemia en lo que se refiere a lo que es un museo. Una de las primeras lecciones han sido a continuar con la utilización de los medios digitales. Es cierto lo que dice Carlos. No nos toma de sorpresa eso porque, especialmente al ICOM, porque el tema del 2018 fue con museos hiperconectados, nuevos públicos, nuevas formas de comunicar el museo. En la experiencia que tuvo el año anterior, Reina Sofía, al ponerse a utilizar la Big Data. Además de eso, tampoco creo que, haciendo una historia ya más lejana, que debería sorprender la actitud que tienen los museos, ya que el ICOM, frente a la defensa del patrimonio, ya que el ICOM nació el año 46 como una consecuencia de la pérdida de patrimonio en la Segunda Guerra Mundial, adelantándose a la Convención de La Haya de 1954, que pensaba en la protección del patrimonio por guerras o desastres naturales y acciones humanas. Bueno, entonces, así en estos dos caminos, del daño que ha hecho la pandemia por un lado y por otro la utilización de los medios virtuales, tenemos ya nuevas formas hasta de clasificar a los museos. Ahora se habla de museos reales, museos virtuales y museos en línea. De lo que tal vez lo que más importa son los museos virtuales, porque nos ha permitido conocer que especialmente de minorías hay en el mundo, especialmente Estados Unidos y Europa, muchos museos virtuales. Lo que se planteaba de que para tener un museo no era necesaria una colección como el Museo de la Lectura de Barranquilla, se ha hecho ya real y hasta de conocimiento mayor, porque ya llegando a los museos en línea, puedo yo tener mis colecciones almacenadas, pero su descripción e interpretación está en línea. O la gran transformación que ha habido de las interpretaciones, especialmente de los mensajes museísticos y de los métodos de aprendizaje a través de lo que son los medios virtuales. Y por eso es que en eso ha habido un gran salto con mucha creatividad, y los museos están hasta en una competencia de cómo mejor yo transformo lo mío, porque no es lo mismo el contacto presencial, pero eso que se pierde con el contacto virtual, ¿cómo lo sustituyo para que pueda producir la visita virtual a mi museo la misma sensación y emoción que sería de la presencial? Después, quiero también, siguiendo lo que planteó Carlos, que debía decir, es otros medios de ver los museos, es cumpliendo con lo que hace 50 años nació con Georges Henri y Hugues de Varenne, el museo en que da prioridad al territorio antes que al edificio, a la comunidad antes que a la colección, y a esta comunidad participativa antes que al visitante o a lo público. Con ese criterio y de la importancia de la comunidad en la relación, su memoria y patrimonio que conserva el museo, es que tuvimos la buena idea, y ya después lo mencionaré con puntualidad, de en Arequipa, con la receptividad que tiene nuestro alcalde, el doctor Cande Aguilar, pudimos declarar Arequipa Museo Vivo, en un proceso muy sencillo. Arequipa ya en su centro histórico y zona monumental estaba declarada Patrimonio Mundial, le dicen Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO. Y ya eso determinó que era un patrimonio oficialmente reconocido y internacionalmente también. Lo que hicimos nosotros fue musealizar este patrimonio. Y nuestra primera colección ha sido nuestra arquitectura. Y en esa arquitectura hemos definido y catalogado 27 estilos. Y cada
uno de estos monumentos declarados patrimonio por el hoy Ministerio de Cultura. Los hemos tomado para visualizar esta condición de patrimonio como soportes para el escudo azul, no solo en la defensa, sino como una lección de construcción ciudadana. Y acompañamos la colocación del escudo azul con la colocación de un código QR, donde está toda la descripción del bien. Aparte de eso, también hemos incluido el patrimonio inmaterial, clasificando, y está bajo una ordenanza municipal, clasificando también las manifestaciones como son procesiones, costumbres, celebraciones anuales, etcétera, y hasta lo que contienen lugares como el mercado principal, ¿no? El mercado San Camilo en sus saberes a través de esos herbolarios y esas tiendas que venden desde Guairuro, ¿no? Y también, por otro lado, hemos procurado que, como esto se declaró en octubre del año pasado, el 15, en medio de la pandemia, vimos esta ventaja, que al presentar Arequipa en una forma íntegra con todos sus patrimonios, estamos ofreciendo al mundo no los atractivos turísticos aislados como el convento de Santa Catalina, el conjunto monumental que es la Plaza de Armas y su catedral, u otros lugares, sino todo íntegramente, en una frase que podría llamarse que el museo, las piezas del museo, el valor patrimonial del museo y el valor que tenía para aprendizajes se sentía al caminar sus calles. Porque una de las ventajas que tiene el Centro Histórico de Arequipa, aparte de que es un damero, es que hemos sabido conservar muy bien las fachadas. Y cierro esta parte de la interactividad y la retroalimentación provocada por Carlos, y sí voy a entrar, siendo muy breve, a lo que me toca con el PowerPoint. He tomado felizmente solo 5 minutos. Por favor, el PowerPoint. Ya, miren, ahí está. El 13 de marzo, un día después de que el ICOM Internacional determinara que por la pandemia debería cerrarse todos los museos, nosotros hicimos este comunicado. Y realmente la prensa, rebotó en la prensa y se publicó que se cerraban los museos. 2 días antes que el gobierno determinara la pandemia y el cierre total, ¿no? Que ya nosotros conocemos. Siguiente, por favor. Preocupados por esto, tratamos de, así con todos los miembros de la directiva del ICOM y los asociados, a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y Carmen Rosa, nuestra secretaria, descubre que la participación estaba restringida a los trabajadores y no consideraban a los profesionales independientes como conservadores, restauradores. Ese era ya sentir cómo íbamos a perder personal. Y nos remitió también una encuesta del ICOM sobre los museos en la pandemia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ahí nos indica que en la encuesta que ha enviado hay una pregunta que dice ¿qué ha hecho el Comité Nacional por su país, ¿no? Y responde así: la respuesta ha sido difícil porque recuerdo que aparte del comunicado y saludo de Eduardo, se refiere al director, este servidor, no conozco otro pronunciamiento. Y nos impulsa a que tomemos otras acciones. La siguiente. Desde el primer momento propuse la elaboración de un protocolo después de la pandemia y nadie me dio respuesta. Lo mismo hizo el ICONLAC, hice con el ICONLAC y nada. En este momento estoy en asamblea, bueno, etcétera. Y nos dice esto Lucho Repeto. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Cultura antes que se vislumbrara la magnitud de la catástrofe y no tocamos el tema. Me parece que podemos proponer acciones. Es el momento de divulgar la encuesta del ICOM. La siguiente, por favor. Y sí, Rommel Ángeles, nuestro tesorero, hizo esta encuesta y la difundimos en todos los museos del Perú y especialmente en los asociados del ICOM. La siguiente.
Con este material, con esto procesado, es que lanzamos el pronunciamiento del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos y con Perú. Ahí nos dirigimos especialmente a la ministra, de la que se ha dicho de paso, no es molestar, ¿no? Pero es la verdad, no nos dio respuesta. Siguiente. La siguiente, por favor. Nos adherimos a otros reclamos también que se hizo, a buscar un apoyo financiero y a llamar la atención hacia en primer lugar, ustedes lo saben todos, vivíamos una incertidumbre tal que no sabíamos de qué, en dónde tener una esperanza o a qué acogernos. Entonces buscamos lo legal, buscamos lo que tenía obligación, como era el Estado. La siguiente. Ahí nos sumamos otros pedidos de otros sectores y terminamos, creo que lo más importante fue el último renglón. A ver, por favor, continúen, porque no, ya no tengo tiempo para hacer la descripción total. Que cerramos con esto. Arequipa, 1 de mayo de 2020, Día del Trabajador, así pusimos, para hacer ver que los museos estaban sufriendo desempleo, y primer día del mes de los museos, porque, como ha dicho Carlos, celebramos el mes de los museos. Aquí en el Perú, curiosamente, por un error, cuando se determinó en el INC la participación en el Día Internacional de los Museos, no pusieron Día Internacional de los Museos, pusieron Mes de los Museos. Y hemos sabido cumplir con eso. A la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Si no podíamos traer, ya el turismo estaba negado, pero no podíamos traer a los escolares, que era nuestra primera función, a los museos, entonces el museo debería ir a sus casas. Eso era con los sistemas virtuales e incluyendo en el programa educativo. Pero también se nos ocurrió buscar el sentido del museo, que hicimos una definición especial para eso, con un concurso que se llamó Yo Armo Mi Museo, y era Yo Armo Mi Museo en Casa. Les dimos las bases, ejemplos, y podían armar con los objetos que habían en su casa, que ellos los musealizaban, le daban el sentido de colección, y también se buscaba la unión familiar. Y comenzamos a hacer la difusión de esto a través de las redes especialmente, y tuvimos una buena acogida y bueno, fueron extraordinarios los resultados, ¿no? Porque imagínense que una familia descubre que tenía toda una colección de cámaras fotográficas desde el bisabuelo, y la primera vez que se les ocurrió reunirla y darle valor. Otros consideraron que su propia cultura, su propio crecimiento en las diferentes etapas que estaban simbolizadas por sus juguetes, los juguetes hacían su colección de una vida, porque también permitimos que esto lo expresen para evitar el contacto a través de videos. El siguiente, por favor. Bueno, también hubo la entrevista que Lucho Repeto hizo para el programa a este servidor en Museos Sin Límites, en donde está esta frase. Estoy acá con la pantalla también al costado y no voy a poder leerla, ahora la voy a retirar. A ver. Con esta frase que fue muy importante y después nos sirvió para otras lecciones. Dice, no todos los museos tienen un abanico tan amplio con grandes cantidades de visitantes. Somos más los pequeños, los museos de barrio, del interior del país, aquellos que tendrán que soportar nuevos tiempos y sobre todo nuevas experiencias para recuperar nuestros públicos con todas las medidas de seguridad sanitaria para evitar que esta pandemia siga creciendo. Tomémoslo como una lección final, uno de todas las lecciones que siempre nos ha dado Lucho. Siguiente, por favor. El 5 de junio, la comisión encargada de la propuesta de la nueva definición de museo formada por Lúrica Hayakawa, Milena Cáceres Strasbourg y después fui incorporado yo, presentamos la primera propuesta a todos los asociados y después con sus respuestas hicieron 2 modificaciones y es la que estamos ya
con la que estamos postulando a la definición final que se definirá en agosto, la última semana de agosto del próximo año en Praga. La siguiente, por favor. Quiere decir que todos estábamos ocupados. El 9 de junio, ya ustedes lo saben, supimos de la ausencia física de Lucho. Se va a cumplir un año. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, con este desagradable suceso, le pusimos nombre al concurso. Luis Repeto Málaga. Cambiamos los afiches, ampliamos la fecha y siempre pues estuvo presente el nombre de Lucho. La siguiente, por favor. Pero también iniciamos otras actividades. Era poner nuestro nombre, el nombre del ICOM, en lo que tuviese que ver con el patrimonio. Y cuando se crea el grupo de arqueólogos Todas las Sangres y se hace su primera actividad que la auspicia el ICOM, que era la gestión del patrimonio cultural, nuevas realidades y nuevos retos, como una consecuencia de la pandemia, y fuimos dos los que expusimos, el ingeniero Luis Barcellós y este servidor Eduardo Ugarte, ¿no? La siguiente. Así seguimos con otras actividades y el 15 de agosto el ICOM presentó a la Municipalidad Provincial de Arequipa el pedido de que se declare al centro histórico bajo la denominación de Arequipa Museo Vivo. Y ya les he dicho que se dio el 15 de octubre la ordenanza municipal en que declaraba esto Arequipa y está por conformarse la comisión que se encargará del plan de museología, que ya está muy adelantado, pero tratándose de una institución del Estado como es la municipalidad y dependiendo de la gerencia del centro histórico, debemos mantener mucho la formalidad. La siguiente, por favor. El 1 de octubre, el Instituto de Radio y Televisión propone firmar un convenio para el programa Museos Sin Límites, que aparece, como han visto, en nuestro logo y también hacemos, en el convenio dice que podemos asesorar. Luego, el 4 de octubre, los miembros de la Junta Directiva hacen nuevos aportes para la ley edición de la lista, la nueva edición de la lista roja, que ya está por terminarse. La siguiente. El 15 de octubre, bueno, está la declaratoria de la municipalidad. Pasemos nomás, por favor. Se presenta el 2 de diciembre, cuando Arequipa cumple 20 años de haber sido declarada Patrimonio Mundial, el libro Arequipa Museo Vivo, donde se destaca todo lo que hemos ido avanzando y el sustento ideológico o el concepto de por qué Arequipa Museo Vivo. Siguiente, por favor. El 16 de diciembre, el quinto encuentro macrorregional con el tema el ICOM en tiempos de pandemia. Y ahí la conferencia estuvo a cargo del doctor Luis Guillermo Lumbreras, Carlos del Águila y bueno, el que les habla, ¿no? Por favor, la siguiente. Comprenderán que he quitado muchas actividades para no tener que estar repitiendo mi nombre, o diciendo el que habla, este servidor, etc. La siguiente, por favor. Esta es la entrega del premio Luis Repeto Málaga. Procuramos mantener las distancias, lo hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo, donde sigo siendo director, y fueron de bicicletas y tablet. Con un hecho curioso, en el centro de la ciudad es esto, una de las niñas, esta que está ahí justamente de 12 años, que ganó esa bicicleta que está detrás, o creo que así es la de la derecha, bueno, salió 2 cuadras y cuando la madre pregunta cuánto le cobraban por llevar la bicicleta, un tipo la ranchó. Pero fue el impulso para estimular la solidaridad. A las 5 de la tarde había suficiente dinero para comprarle otra. Por favor. La siguiente, por favor. Y hemos ahora
sin quitar el concurso de museo, Arme su museo en casa, que ya lo vamos a convocar en agosto, estamos haciendo, el ICOM también va a hacer una exposición virtual de historieta bajo el título de Bicentenario Ilustrado, donde 8 historietistas, 2 por cada macrorregión, norte, oriente, centro y sur, como anuncia San Martín, van a preparar una historieta de 8 páginas describiendo no los 200 años del Bicentenario, sino lo que se debe hacer después de 200 años. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos para cumplir con lo que se esperó, como es eliminar las desigualdades, las disparidades? ¿Cómo es que también nos hemos ido construyendo como república y qué es lo que esperamos de lo que estamos sobre los 200 años? El siguiente, por favor. Como pueden ver, ahí está el logo de ICOM. El 17 de mayo hubo la conferencia en homenaje a Lucho Repetto en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín. Siguiente. El 18 de mayo ha habido el conversatorio por el Día Internacional de los Museos en Arequipa y pueden ver que se llamó Museos Vivos, ¿no? Tanto incluyendo esa palabra de museo vivo, ya hay un posicionamiento, ¿no? La otra, por favor. El 2021 también el ICOM organiza, apoya esto, ahí está el logo abajo, en que 9 países vamos a participar del análisis de realidad, análisis y perspectivas en las ciudades patrimonio. Siguiente, por favor. Ahora, me he permitido, creo que ya se me está cumpliendo el tiempo, ¿no? Puedo seguir, ya, muchas gracias. Algunas, ya por experiencia propia y otras de las que ha publicado el ICOM, las recomendaciones que se hace, estar al día sobre las disposiciones de gobierno, o sea, para continuar en esta pandemia, defendernos, ¿no? Aumentar la resiliencia proyectándola a la comunidad, iniciar campañas de alfabetización digital, ligándolas a las funciones del museo, buscar nuevas formas para mantener las actividades que distinguen al museo, enfocarse en lo nuevo y útil, reforzar relaciones establecidas y crear nuevas, mantener contacto permanente dentro del ICOM Perú y compartir experiencias con el ICOM LAG, estar atentos a las sugerencias para los cambios del código de deontología, que en este momento se está cambiando, ¿no? Así como mantener comunicaciones con ICETIC, el nuevo comité del ICOM, revisar la guía ICOM OCDE, que el Perú no ha suscrito ningún convenio con OCDE, no pertenece a OCDE, pero existe la guía en que el ICOM puede firmar convenios con los municipios. Leer y divulgar las declaraciones del ICOM sobre la necesidad de fondos de emergencia para los museos durante la crisis del COVID y así como la declaración de la UNESCO y sus asociados, firmada también por el ICOM, en la que se pide convertir la amenaza de la COVID-19 en una oportunidad para que el patrimonio documental reciba más ayudas, prepararse para la apertura. Y en esta última frase, y para cerrar, y les agradezco el tiempo extra que me están dando, quiero contarles la experiencia de ayer. No sé cómo ha sido en el resto del Perú, no he podido obtener información. Ya puede retirar lo que está en la pantalla para que poderme despedir poniendo la cara. Miren, no será muy agradable, pero ahí está. Miren, ayer se atendió en los museos acá en la ciudad de Arequipa en 2 formas. Una, con el costo de la entrada disminuido y la otra en forma gratuita. Uno de los que puso gratuito el ingreso fue el Museo Santuarios Andinos. Y si ustedes ven las fotografías, eran pues, las colas llegaban 2 cuadras arriba. Entonces, la primera impresión es de que hay un posicionamiento de la necesidad del museo y la necesidad de visitarlo. La explicación está en que, claro, en una ciudad sin cines, sin estadios abiertos, y lo único que le dan así gratis a uno es el museo, y saben de la momia, que la momia Juanita está en Santuarios Andinos, voy. Eso nos hace una advertencia, es una advertencia.
Primero, ¿qué va a pasar cuando pueda haber vuelos internacionales porque hay ya cierta seguridad en los viajes? Va a haber un desborde de turismo, ¿no? Y ese desborde de turismo va a llegar a lo que también mencionó Carlos. Carlos Armado, mi charla de ahora, lo que dijo cuando se refirió a una conferencia, no sé si fue la mía, en que se hablaba de la banalización en los museos. El patrimonio banalizado es cuando el muro de Adriano sufrió porque un grupo, o sea, 20 siglos no lo destruyeron y un grupo de selfistas se trepa y lo desgranó en sus piedras, ¿no? Entonces, es un peligro si los museos no comienzan a pensar en su reapertura con seguridad. Ahora, lo que pasó ayer en el Museo de Santuarios Andinos con tanta gente, de la puerta hacia adentro hubo protocolo, hubo seguridad, hubo orden, pero la puerta para afuera, la calle, no. Ahí no se respetó la distancia social. Entonces, viene otra advertencia. No, en un año de pandemia, no nos hemos acostumbrado a mantener los protocolos, no sabemos protegernos. Y tal vez serán 5 o 6 años, si continúa, no se aprenderá, porque los sobrevivientes seguiremos con más fuerza en las otras costumbres que no se pierden en un año, sino tal vez es en 3 generaciones. Y para finalizar ya, la lección final de lo de ayer es de que debemos nosotros entender que primero está la seguridad de nuestros trabajadores y nuestro patrimonio, el que conservamos. Eso es lo primero, con público, sin público, porque estas consecuencias graves en los museos no es por la falta de público, y directamente, si no es porque no hay público, no hay turistas, no hay escolares, no hay, o sea, no es que no puedan venir, no hemos abierto la puerta con un letrero luminoso y con bombos y platillos, no, si no, no existe que pueda escuchar los bombos y platillos y ver la puerta abierta. Está permitiendo que reflexionemos y que, si ya cierro con esto, consideremos nuestro plan museológico, que bueno, los planes siempre son flexibles. Nuestro plan museológico debe ser revisado. Y si debemos realmente no solo recuperar, sino fundamentalmente reimaginar. Y reimaginémonos cómo vamos a hacer cuando volvamos a atender. ¿Cómo vamos a haber aprendido a que es necesario tener una relación con la comunidad? Es esa comunidad que nos abandonó, creando también un vacío en la ciudad donde estábamos establecidos. Y el territorio que puede ser Arequipa Museo Vivo sí nos permitió algo. Pudimos, aprovechando la ausencia de peatones, peatonalizar a través de ordenanzas otras calles. Santa Catalina, San Francisco, Cela. Determinar que uno de los 13 cuadras que cruzan el centro histórico, en que por obligación tiene que pasar transporte masivo, prohibiésemos el transporte de vehículos particulares y de taxis. Entonces uno llega a esas 13 cuadras y solo ve cada 15 o 20 minutos pasar un ómnibus, que pronto serán eléctricos. Entonces, no solo la pandemia nos ha hecho sufrir, sino nos ha aguijoneado, estimulado a que mejoremos como personas, espero, pero sí hemos logrado mejorar el entorno. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Realmente no solamente muy interesante, sino muy inspirador. Y finalmente vamos a escuchar a Kelly Carpio. Kelly es magíster en Museología y Gestión del Patrimonio por la Universidad Nacional de Colombia y bachiller en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha trabajado en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma y en la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura del Perú.
Es miembro del comité editorial de la revista El Yapa, que es una publicación especializada en artes plásticas, museología, gestión cultural, y actualmente se desempeña como subgerente de patrimonio cultural, artes visuales, museos y bibliotecas de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, así que es nuestra paisana. Por favor, Kelly, adelante. Buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la invitación a esta casa de estudios y compartir con ustedes lo que desde la Gerencia de Cultura de la Municipalidad venimos realizando o hemos realizado durante todo este año largo de pandemia. Primero también quiero felicitar las presentaciones anteriores de Carlos del Águila y del señor Eduardo Ugarte Chucano. Y bueno, yo traigo el saludo, ¿no?, de nuestra gerente de Cultura, Fabiola Figueroa, y en representación de la municipalidad, pues voy a pasar a dar un recuento de todo este devenir que hemos realizado en los museos municipales. Primero, mencionar que la Gerencia de Cultura administra en este momento 4 museos, que son el Museo de Sitio Bodega y Cuadra, el Museo Metropolitano de Lima, el Museo Prehispánico, Municipal Prehispánico y el Museo Municipal del Teatro. Entonces voy a hacer una presentación de lo que hemos realizado y hacia dónde hemos enfocado y hemos mirado nuestro trabajo, que ha sido en este momento comunicativo, ¿no? Voy a compartir. Bueno, primero para comentarles, ¿no?, que antes de la pandemia, pues estos museos, y no solamente pues los museos, sino también a cargo de la Gerencia de Cultura, tenemos 3 bibliotecas, la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, que ahora también, ¿no?, es un museo, tiene una colección de alrededor de 80 obras de arte, ¿no?, una de las mejores colecciones pictóricas de Lima. Bueno, veníamos realizando una actividad presencial muy fuerte, ¿no? Entramos con muchas ganas de reactivar muchas cosas y continuar varios programas que ya se venían realizando y fortalecerlos, ¿no? Entonces, acá vemos toda esta actividad presencial que estábamos realizando en el 2019. También con Perdona la que te interrumpa, Kelly, por favor. Está ahí un problema con el audio. ¿De repente nos puedes ayudar apagando la cámara un momento a ver si mejora? Ya. Y luego lo recuperamos que termine el PPT. Muchas gracias. Perdona. Sí. Continúa. ¿Mejoró el audio? En verdad, muy poquito. Pero ahí está. Seguimos haciendo el recuento de esta actividad presencial. Pasamos a la actividad virtual. ¿Qué pasó con nosotros? Si bien, como decía, todas estas instituciones, estos museos, bibliotecas, el Plan Municipal de la Lectura, la Pinacoteca, continuaron haciendo su trabajo de protección del patrimonio, conservación y bueno, toda la parte administrativa. Sin embargo, pues toda esta parte de atención al público se vino pues mermada por los cierres de los espacios. Nosotros hemos abierto museos ya prácticamente a inicios de este año. El año pasado abrimos, pero de manera muy eventual, ¿no? Pero ya desde inicios de este año empezamos a abrir nuestros espacios con todos los protocolos de bioseguridad, con una atención interdiaria y con un horario restringido, también con reservas previas, ¿no? Entonces, el trabajo del equipo y el trabajo de la atención al público, pues volcó hacia nuestras redes sociales. Alimentamos mucho más, se ve mucho más. Descubre Lima, que es una página de la municipalidad en donde
volcamos, ¿no? Todas las actividades culturales, no solamente de la Gerencia de Cultura, sino también de otras gerencias, la Gerencia de Turismo, la Gerencia de Educación, las otras subgerencias que son de promoción cultural y de artes escénicas, y nuestras redes, nuestras plataformas virtuales, bueno, son las de Facebook, tenemos un Instagram y también Spotify. Así que básicamente ese fue nuestro canal de interacción y de nuestro canal de difusión, ¿no? hacia el público. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Bueno, diferentes actividades, viendo, ¿no?, que están dentro del plan estratégico institucional de la municipalidad. Ya. Y con respecto a cada una de las instituciones voy a pasar a mencionar todos estos programas que continuamos haciendo desde la virtualidad, ¿no? También quiero mencionar que los programas ejes de toda la sugerencia de cultura son básicamente 4, que son los programas de difusión, los programas de conservación del patrimonio, el programa de fortalecimiento de capacidades y el programa de apropiación del patrimonio. Dentro de estos programas está toda la parte de la acción educativa, y estos programas los trabajamos con ayuda, con apoyo también de otras gerencias de la municipalidad. Es decir, hemos hecho actividades junto con la Gerencia de Mujer, hacemos actividades junto con la Subgerencia de Turismo, con ProLima ahora la plataforma de Cultura para Lima del Facebook es la ventana de una serie de conversatorios que ellos se vienen realizando con el tema de la restauración de monumentos, ¿no?, plazas y espacios públicos, ¿no?, que es parte de su función. Y bueno, aquí menciono sobre la Pinacoteca Municipal. Es algo muy importante también contar que la Pinacoteca tiene una colección de alrededor de más de 800 obras, casi 890 obras, que continúan conservando, haciendo el registro y catalogación, y que a partir del mes de julio va a tener unas nuevas salas de exposición en el Hospicio Manrique, ubicadas en la Plaza Francia. Un nuevo espacio que la municipalidad ha restaurado, ¿no? Es un proyecto de inversión pública, y ese espacio, el nuevo, que va a ser de la Gerencia de Administración, va a ser el local de trámite documentario, y la parte restaurada, la parte patrimonial, son las nuevas salas de exposición que por primera vez la Pinacoteca Municipal Ignacio Melino, próxima, en este momento tiene 96 años, próxima a cumplir 100 años, va a tener un espacio expositivo y de atención al público. Acá lo que vemos son, dentro del programa de fortalecimiento del sector y de investigación, los proyectos y las actividades, las dos actividades grandes y fuertes que ha realizado la Pinacoteca. La publicación de cuadernos de Pinacoteca, que va a ser una publicación seriada sobre la restauración que nosotros hacemos a diferentes obras emblemáticas de la colección, y las jornadas de conservación y restauración. Este año se va a realizar ya las 4ª jornadas de conservación y restauración, un evento internacional, que ya lo venimos haciendo dos años de manera internacional, virtualmente. Ese es algo que también antes era quizás muy costoso hacerlo, preparar, organizar un evento internacional por los ponentes, pero ahora con la virtualidad es mucho más accesible, ¿no? El tener estas ponencias y estas experiencias internacionales en cuanto a la conservación y restauración de nuestro patrimonio. También dentro de este programa se ha sacado una serie que se llama el ABC de la conservación, en donde en pequeñas cápsulas de información se va hablando sobre estos temas de conservación, que puede ser para el público en general, como también para personas o
que trabajan en museos, no solamente en Lima, sino en provincia. La virtualidad ha hecho que es una de estas bondades de poder diversificarnos en diferentes ámbitos y comunicarnos internacionalmente, ¿no? También sacamos estas infografías, ¿no? De manera muy lúdica, muestra cómo se hace un registro de un bien cultural, tenemos también las tomas, todo el trabajo interno que se realiza para la conservación, inventario, registro y catalogación de los bienes de la Pinacoteca. En el programa de difusión de la Pinacoteca viene, ya esto es algo que hemos continuado con las publicaciones, todas se pueden descargar en línea, hay una página dentro de Descubre Lima, solo de la Pinacoteca, donde se encuentran todas estas actividades, ¿no? Propuestas, ¿no? Te encuentro un cuadro, mi pintura favorita, las efemérides, ¿no? De los artistas que forman parte de la Pinacoteca para conocer todo este ámbito, ¿no? O sea, a todos estos artistas de los cuales nosotros tenemos obra en la colección de la Pinacoteca. También hablamos sobre la historia de la Pinacoteca, ¿no? Sacamos también, estamos volviendo a sacar a partir de, esto fue algo muy interesante, ¿no? Bueno, novedoso, de sacar imágenes con estos, para un programa de prevención, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Usa la mascarilla, mantener el distanciamiento social. Una serie también de manera lúdica de aprender, ¿no? Juegos, series de juegos de entretenimiento, juegos de memoria, rompecabezas, etc. El Museo de Sitio o de Ley Cuadra, que es otro de los museos municipales, continúa con su trabajo de manejo de colecciones, de conservación y restauración. Claro, ya esto ha sido siempre un trabajo interno. Nosotros dentro de la municipalidad estamos trabajando de manera mixta, presencial y remota, ¿no? Tenemos algunos días que se van, otros días que se trabaja en casa, ¿no? Esa es la dinámica que hemos venido trabajando en la municipalidad, siempre también viendo como en todas las instituciones el bienestar de nuestros colaboradores, ¿no? El programa de difusión tiene esta actividad de Conociendo mi Patrimonio, que también son láminas que a partir de una pieza se interpreta y se conoce más sobre la pieza, técnica, material, forma, ¿no? Y lo sabías que es, cosas curiosas, creo que es una manera también de acercarnos con nuestros públicos, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿O sí? No, perfecto, pero te escuchamos, no te preocupes, se te entiende. Ok. Y finalmente, bueno, con el Museo de Cuadra también ahora estamos haciendo recorridos virtuales. Si bien hemos abierto los museos, la apertura no ha sido pues como antes, abrimos interdiario, hay realmente un bajo flujo de personas que van a esta parte, ¿no? del centro, pero las personas van al centro para hacer cosas puntuales, como todos, vamos a lo necesario, ¿no? Ya no vamos a gironear, ni vamos a pasear, a menos que sea el centro comercial. Pero nosotros ahora estamos haciendo recorridos virtuales, ¿no? Para no solamente para el público, sino también para hacer visitas escolares. Lo que hemos sacado, lo último que hemos hecho es, ahora les voy a mostrar, es un portafolio de todos los recursos educativos. Los hemos congregado en un portafolio para trabajar con los docentes, ¿no? También a partir de nuestras colecciones aprendemos, ¿no? Aprendiendo y Jugando, es un programa también de entretenimiento cultural, ¿no? Y el Museo Municipal Prehispánico, hemos renovado la museografía de este espacio. Antes era la sala prehispánica Jaime del Castillo.
En la actualidad estamos haciendo todo el trámite con el Ministerio de Cultura para nombrarlo Museo Municipal Prehispánico. Este museo tiene una colección de aproximadamente 1.300 piezas, ¿no? De las cuales hay expuestas, ¿no? Una cantidad de unas 140, y son piezas cerámicas que tenemos de la cultura moche, nazca, lambayeque y chancay. A partir de esto es que hemos hecho esta nueva museografía con nuevos textos, con otra museografía mucho más llamativa, lúdica, para cuando ya tengamos la presencia porque nuestro fuerte eran los colegios, pues puedan llegar a disponibilidad, ¿no? De este público usuario. Sin embargo, hay visitas, este museo es gratuito. De los 4 museos, solamente el Museo Bodega y Cuadra tiene costo, los demás son gratuitos, bueno, y el Museo Metropolitano, que en este momento no está abierto, pero lo vamos a abrir para público. ¿No? Son estas las actividades del programa educativo del Museo Municipal Prehispánico. También tenemos recorridos virtuales, a los cuales, ¿no? Desde la comodidad de la casa pueden visitar el museo. Y aquí tenemos el Museo Metropolitano de Lima. El patrimonio inmaterial, el conocimiento de la ciudad, la historia de la ciudad de Lima es el gran objetivo y el gran componente del Museo Metropolitano de Lima. Como decía, en este momento no está abierto al público, lo vamos a abrir a partir de julio. Esperamos que dentro de nuestra efeméride principal, que es el 15 de julio, ¿no? Porque es la firma del Acta de la Independencia. Nosotros tenemos el Acta de la Independencia en nuestro archivo histórico. Queremos hacer un gran evento para esta fecha y esperamos que podamos abrir exactamente, ¿no? Si no, va a ser por esos días, pero va a ser igual una visita restringida por los espacios. No sé si recuerdan, han visitado el Museo Metropolitano, tiene 24 salas audiovisuales, todas ellas casi de acuerdo a las medidas de seguridad. Hay que ver la ventilación, la iluminación, entonces va a ser un circuito distinto, pero va a ser un circuito, creo que así como estaba comentando Carlos, no tanto por la masividad, que se abre para que las personas vayan de manera masiva, sino que la calidad de la visita sea lo más importante, ¿no? Sin embargo, durante todo este tiempo el Museo Metropolitano ha estado también trabajando y haciendo todo este programa de historias de mi ciudad, hablando sobre la historia de la ciudad de Lima, desde sus monumentos, sus plazas, los regalos del centenario. Tiene un programa Aula Lima, que es ofrecer herramientas audiovisuales, tutoriales descargables, guías artísticas pedagógicas de apoyo para las clases virtuales, ¿no? Para el público escolar. También tiene un programa de hijos y hijas de Lima, en donde da a conocer el papel de hombres y mujeres en los procesos históricos y sociales, culturales de Lima. También ha sacado algo muy interesante, que es conocer cómo se trabaja en el museo. Hemos sacado una serie de láminas que hablan, se llama el programa Detrás de la Pantalla, ¿no? Y da a conocer el funcionamiento de un museo audiovisual, ¿no? Para demostrar cómo también estas nuevas tecnologías no tienden puentes de comunicación entre la memoria y los públicos, ¿no? Se difunde, ¿no? El quehacer diario del museo, como es la parte de administración, como la parte de promoción cultural, ¿no? La parte de mantenimiento y seguridad, de atención al público, es decir, las áreas funcionales que todo museo tiene. Igualmente, estamos sacando los recorridos virtuales para que las personas puedan acceder a sus salas, ¿no? Un recorrido virtual, ¿no? Que hemos realizado y puesto a disposición del público.
Dentro también del programa de difusión están las historias de los barrios. Hemos sacado la historia de Santa Beatriz, la historia de Villa María, de Villa El Salvador, la historia de Breña, de los diferentes distritos de Lima, ¿no? Y bueno, finalmente la parte de coordinación de patrimonio cultural, que tiene que ver con el programa básicamente de apropiación del patrimonio. Vemos cómo ellos trabajan el área de mediación de públicos. Se hizo una capacitación virtual para los mediadores o los promotores culturales propios de la municipalidad. La municipalidad ahora está viendo de trabajar toda esta parte de mediación que es muy importante para el devenir también de los museos y para esa interacción y participación de los públicos. También esta coordinación ha sacado una serie de publicaciones que se llaman Divertilima, que lo está haciendo de manera cronológica, bueno, seriada. Ya vamos en el Divertilima 3, que son cartillas, ¿no?, de actividades lúdicas y pedagógicas que vinculan la historia de Lima con las piezas y los museos de la municipalidad, para trabajar con este público infantil, ¿no? Aquí hay una muestra este es el Divertilima 1, que tiene relación con las piezas y el Museo Municipal Prehispánico. El Divertilima 2, que está todo, trata sobre el Museo de Sitio, Bodega y Cuadra, sobre el personaje que vivió en la época colonial. Y con el Divertilima 3, que es el último que hemos sacado, ¿no?, que también se puede descargar, es sobre Pancho Fierro y el siglo XIX. También en el programa de fortalecimiento de capacidades se viene realizando el programa que se llama Diálogos Lima, que es un espacio de conocimiento y discusión en torno al patrimonio arqueológico e inmaterial, ¿no?, mediante charlas virtuales, fomentando el debate y la reflexión de ciudadanos y ciudadanas a partir de diferentes temas. Aquí también quiero mencionar y agradecer a la participación de Rosaura Andazábal, una gran historiadora del Seminario de Historia Rural Andina, que hace poco ha fallecido, y bueno, nuestro reconocimiento porque trabajamos con ella. Y finalmente, lo que decía, a partir de todo este año, todas estas actividades que hemos venido realizando de manera virtual, las hemos recogido en un portafolio del programa educativo, ¿no?, que se ha reunido todas esas actividades para complementar la educación en el aula virtual, ¿no?, a través de recursos y actividades virtuales y artísticas enfocadas en generar aprendizajes significativos y con sentido, ¿no? Esto puede ser utilizado y descargado por docentes de educación básica regular, y estamos trabajando junto con la Gerencia de Educación, que trabaja directamente con la UGEL 3, y estamos en capacitación con los diferentes docentes para trabajar este portafolio. Y bueno, finalmente tienen que ver todas estas conferencias de apropiación del patrimonio que venimos también realizando en conjunto con varias otras instituciones, por ejemplo, con el Museo Ernst Middendorf del Parque de las Leyendas, que también forma parte de la corporación, de la municipalidad, ¿no? Y bueno, una serie de charlas y conferencias que hemos venido realizando. No sé si me escuchan mejor. No tanto. Por el estilo, pero no te preocupes, se agradece igual. Muchas gracias, Kelly, por la presentación. En realidad muy rica y muy interesante a pesar de los problemas técnicos. Gracias. Entonces, en realidad, aquí quiero agradecer a nuestros 3 ponentes, aunque nos queden oficialmente 2, y aprovechar para comentarles que tenemos unos minutos para preguntas del público. En realidad son varias preguntas y de temas variados, entonces lo que estamos haciendo es un poco consolidar todas ellas como en grupos. Tenemos un par que son en específico para Eduardo y otro par que son en específico para Kelly, y una pregunta general con la que de repente me gustaría empezar para los dos.
Y se ha hablado mucho de esta idea de la virtualidad y cómo nos sirve como una herramienta, nos ha un poco salvado el pellejo en estos momentos complicados, etcétera. Pero la pregunta es, sobre todo, ¿cuál es el papel de esta virtualidad en un mundo post-pandemia? Cuando en teoría volvamos a la vida real, ¿qué va a pasar con estos sistemas? ¿Es una cosa que tiene sentido continuar? ¿Cuál sería ese sentido? ¿De qué manera nos puede seguir ayudando? De repente, si empezamos contigo, Eduardo. Sí, gracias. Me parece que no vamos a poder dejar, porque es un aprendizaje que ha cubierto muchas necesidades, aparte que nos ha creado también nuevos modos de comunicar. Entonces debe estar incorporado. Como se ha incorporado también, o bueno, es una idea que tenemos, que se incorpore en la labor de los museos, la labor educativa, hacer las campañas de alfabetización digital, porque yo no puedo ofrecer a mi comunidad del museo un libro si no lo he enseñado a leer, ¿no? O si no sabe leer. Y en este caso también hay otros problemas de accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad ya quiero referirme al Estado. El Estado va a tener que, porque la educación va a continuar y en una gran parte por los medios virtuales, que permitir la accesibilidad general, universal, ¿no? Y no solo es el Perú, el resto de países del mundo. Entonces es otro tipo de competencia para este sistema de comunicación. Así como a través de la computadora se ha difundido mucho el conocimiento y es gratuito, así también se llegará a la educación. Entonces sí va a continuar. El peligro está en lo siguiente, y lo dijo un periodista de León hace 3 días, de que no es lo mismo estar en la playa, sintiendo la emoción de la playa, el viento, el ambiente de la playa, que ver el más excelente video sobre la playa, ¿no? Pero también existe lo siguiente, son dos diferentes modos de ver la playa. Uno es sentirla y en el video puedo tener un conocimiento infinito de la playa. No infinito, un conocimiento más amplio de la playa. Y eso puede permitirme, cuando llegue a ella, encontrar un viejo amigo. Es otro tipo de experiencia. Claro, como ir Ya al antes, estadio y ver un partido de fútbol, son dos experiencias diferentes. sí, miren, Aquel. antes ya de la pandemia, y con esto acabo porque a veces cuando me dan la palabra no paro. Miren, antes de la pandemia hubo una experiencia en el Museo del Prado, hará unos 12 años, de que cuando invitaban a los alumnos de algún colegio determinado, 15 días antes les enviaban eh, imágenes de lo que iban a ver, le daban un conocimiento previo, así como una sala de interpretación, un conocimiento previo. Entonces cuando llegaban, no solo era entrar a ese espacio que a veces nos agobia, nos aprieta, sino entraban a lugares donde ya tenían algo conocido. Y tenían un amigo. Un amigo, y se notaba por lo siguiente que ya eso es imaginación mía, porque imaginaba cómo hacer eso en el Museo de Arte Contemporáneo, que llegaba el niño en grupo, ordenaditos, con la gallina, no la gallina profesora, que los trata como pollitos, los va llevando así, pero cuando reconocían una imagen que podía ser las meninas, apuraban el paso, corrían a acercarse a ese amigo que acaba de decir, ¿no? Entonces, Claro. iba a continuar eso, es un aprendizaje más en las personas, es poner la radio al lado del libro, la televisión al lado de la radio y del libro, la internet al lado de la televisión, la radio y el libro, y así se va acumulando. No se desecha, no se descarta lo anterior, sino se va sumando. Muchas gracias, Eduardo. Kelly, en la misma pregunta, entonces, ¿cuál es el papel de la virtualidad en el mundo post-pandémico? Kelly. Sí, aquí estoy. Perdón, Perfecto. ¿ahora sí me escuchan mejor? Sí, muchísimo mejor. No sé qué has hecho, pero sigue así. Ya, ahí he estado moviendo algo, pero bueno, disculpen, pero a ver, este, ¿Cuál es el papel entonces de esta virtualidad que hemos aprendido en un mundo ya, que ya no lo va, entre comillas, necesitar? bueno, el papel de la virtualidad ha llegado para quedarse. Para Ujú. nosotros ha sido una herramienta de difusión muy importante y vamos a continuar. Es decir, hemos aprendido, ¿no? En los primeros meses del 2020, ¿no? En todo marzo,
mayo, junio, julio, sacamos adelante todas estas propuestas, al menos para la parte de museos, biblioteca, ha quedado para quedarse. Estamos viendo de sacar una biblioteca virtual donde hay más accesibilidad, más difusión, más entrada, más personas, ¿no? A las que podemos llegar. Eso no también es solamente interesante, porque ya no se vuelve un museo solamente, por ejemplo, en Lima o en Arequipa, sino se abre al mundo. Eso es una cosa que hemos aprendido también. Sí, exacto. Entonces, para nosotros es algo que se queda. Vamos ahora con la presencialidad, claro, los roles van a ir cambiando, pero no hemos dejado no vamos a dejar tampoco de hacer esta atención al público, que es básicamente en donde se ha cambiado la virtualidad, porque el trabajo interno lo hemos seguido realizando, ¿no? Claro, en mayor escala, pero sí hemos seguido con la conservación, la restauración, el trabajo administrativo, o sea, eso no ha variado en nada, y con la virtualidad hemos podido hacer que nuestras ponencias, que quizás cuando ya sea todo presencial, podemos hacerlas también, ¿no? A la par, ¿no? Una ponencia tanto presencial como virtual, ¿no? Tienen mayor alcance. Eso es lo que Esperemos, efectivamente, eso sería un futuro muy interesante y muy brillante. Entonces, tengo un sí. par de preguntas más para cada uno de ustedes, como que ya más puntuales y referidas más a los aspectos de su provincia, entre comillas, su ámbito de competencia, quiero decir. Entonces, en principio, para Eduardo, hay estas dos preguntas. La primera, relacionada a si pudieras profundizar un poco esta idea de cómo incentivar a la población a crear sus propios museos. En específico, esta persona que lo pregunta está interesada en temas de fotografía, fotografías que se guardan por generaciones y qué sé yo. Entonces, un poco, que si pudieras profundizar sobre este aspecto de cómo trabajar con la población para crear sus propios museos a partir de esto. Y la segunda está relacionada con los museos arequipeños, y la pregunta en específico dice, ¿por qué no todos han tenido visitas virtuales? Y propone como caso en específico el Museo Virreinal de Santa Teresa, que dice esta persona tenía una magnífica exposición temporal sobre la vestimenta arequipeña a inicios del siglo XX, que tuvo ocasión de ver esta persona en vivo en el High Festival del 2019, y se preguntaba por qué no ha habido la ocasión de repente de lograr esta difusión por internet. Entonces, de repente nos respondes tú y luego terminamos con Kelly las últimas preguntas. Voy a comenzar por lo último. Fue una exposición que una familia prestó con motivo del High Festival. Entonces fue una exposición efímera, coyuntural. Después fue entregada. Debe haber quedado algún video, pero no se ha difundido por razones que desconozco, si es que ha existido el video que se hizo. Pero sí, efectivamente, comprendo a quien tiene el recuerdo de eso, porque fue de mucho impacto, especialmente en la forma en que fue montada y las luces que se usaron, ¿no? Y a los arequipeños nos trajo muchos recuerdos, porque, bueno, yo por la edad recordaba a muchos de los personajes de la familia que prestó los vestidos. Y lo otro, que se refiere a crear su museo. Bueno, nosotros en las bases hicimos ver de que como la mayoría de actividades que hacemos en Arequipa, culturales, a través de mi persona, tiene como respaldo a Cerro Verde. Entonces, con esa confianza de que podemos ofrecer un buen premio, es que también hacemos las exigencias con mucho cuidado. Y lo que planteamos fue primero que se trabaje en forma familiar, no una sola persona. Estaban encerrados en la casa, estaban unidos físicamente, pero no tenían un tema de conversación, ¿no? Porque seguro estarían aburridos de la televisión, estaban en la clase los niños, el trabajo remoto los padres. Todo el día verse la cara y estarían así. Exacto. Entonces la idea era sacarlo de eso y que hicieran una nueva mirada sobre su casa. Cuando se cambia el afiche promocional, al ponerle el nombre de Lucho Repeto, no sé si puede volverse a poner, no creo que vuelva a volverse a poner, pero ahí ustedes pueden ver
de que el ejemplo que se puso fue primero la sala, una foto de la sala de una casa, donde en la mesa habían 5 piezas de cerámica de Runzi Tanaka. En una mesa de un costado había piezas de cerámica de Centroamérica. Y al otro lado había piezas de cerámica Churajón que estaban en el suelo porque se estaban clasificando en ese momento. Se estaban tomando medidas, etcétera. Estaba haciendo este trabajo el arqueólogo Miguel Vizcarra. Entonces, esa foto que era real de una sala, no voy a decir de quién, sirvió de ejemplo para que en una caja de cartón las paredes externas de la caja funcionaran como las paredes internas de una galería, de una sala. Y ahí se colocaron las fotografías de las piezas de cerámica. Y estaban clasificadas cerámica prehispánica y cerámica contemporánea, donde entró Runzi Tanaka, etcétera, etcétera. Y en la contemporánea también se pudo poner las piezas de cerámica de Centroamérica, para no hacer la clasificación de artesanía, etcétera. Ya. Entonces, con esos ejemplos logramos que en el caso, y que es el interés inmediato de este señor, descubrieran que las cámaras que tenían cerca eran la inspiración para buscar qué otras cámaras había, si descubrieron que 3 generaciones en su familia eran de aficionados a la fotografía. No eran fotógrafos profesionales. Incluía una Hasselblad, incluía una Kodak, de las viejas Kodak. Había todo tipo de cámaras, sí. La única cámara que faltó, y yo como pinchaglobos lo hice notar, era la del celular, ¿no? Que en el momento que se armó en el museo para presentarla y premiar. Entonces, eso era descubrir el entorno, pero con el criterio de considerar lo que es propio, no el bien del museo, no el bien del patrimonio, sino como lo propio que nos va construyendo. Ahí se construyó con las cámaras fotográficas 3 generaciones. Se ligaron en una afición heredada, otra vez influenciada, ¿no? Pero fue muy interesante la emoción de padres y de la participante fue mujer, hubo muchas mujeres participantes, y cuando se les montó en vitrinas, que solo fue por el momento para la foto, para la entrega de premios, porque no podía hacerse una exhibición pública, cómo ellos sentían lo que habían descubierto. La otra en esta... Es un poco aprovechar esa coyuntura para reforzar unos lazos que son familiares en el fondo. Exacto. Era el objetivo final, y que entendiesen mejor lo de museo, en el trato directo a su intervención en eso. Y cierro con esto. Una de las experiencias que tuvimos nosotros al declarar a Equipa Museo Vivo, uno de mis argumentos fue de que teníamos 20 años, cuando lo dije teníamos 18 años de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad y todavía no se entendía lo que era patrimonio. Pero sí la gente entendía y tenía en su imaginario la palabra museo y lo que era un museo, por más que creyeran que era de momias, nada más. Pero entonces era más fácil querer a su ciudad, aprender a su ciudad, cuidar a su ciudad, valorar su ciudad, si se le llamaba museo. Encontramos cómo llamarlo y así fue. Entonces, la creación del museo no tiene que ser de los museólogos, museógrafos, de los historiadores, de eso. Hagamos nuestro propio museo, como lo han demostrado estos niños, ¿no? Nuestra propia memoria, ¿acaso no es un museo? Y los Claro, museos son la muy memoria de los interesante, pueblos, ¿no? porque eso conecta con la gente a un nivel, pues, como digo, emocional, familiar, y eso es bien importante también, Sí. para pensar en la conservación de patrimonio en general y la del museo, por supuesto. Sí. Muy Espero que haya importante. satisfecho a quien preguntó, ¿no? Sí, eso espero. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, Kelly, 2 o 3 preguntitas para ti, pero bien puntuales, así cerramos, porque también ya la hora empieza a apretar. Entonces, la primera de estas preguntas es, dice esta persona, ya que el Museo Metropolitano es básicamente visual, ¿por qué no hacer una versión virtual únicamente? Es una pregunta un poco así intensa. Después preguntan otros 2 curiosos. Una, ¿qué pasó con el Museo Filatélico? Que estaba donde pusieron después esto, perdónenme, mamarracho, que era esta cosa de la gastronomía, perdón, pero no.
Y luego finalmente, alguien más bien intencionado, es más el secretario del Instituto Ribagüero, que yo sé que le interesa el asunto, pregunta cuáles son los planes de la Municipalidad de Lima respecto a la Plaza de Hecho y sus alrededores, ya que se trata de un circuito cultural en ese sentido muy importante para la ciudad. Entonces, tú nos dirás, No. Kelly. Ok. Sobre el museo metropolitano, si se hace solamente un museo virtual. Claro, podría hacerse, sí, pero a ver, ¿qué es el Museo Metropolitano en este momento? El Museo Metropolitano es un gran centro de interpretación, ¿sí? Resguarda un patrimonio inmaterial, es la ciudad de Lima, la memoria, el desarrollo, las investigaciones sobre la ciudad de Lima. Es un museo de ciudad, pero sin colección. Y eso es algo también muy importante que estamos viendo en esta propuesta de la Ley General de Museos, ¿no? En donde hay una propuesta de incluir no solamente museos con colecciones, sino museos, lugares, centros de interpretación, salas de exposición, que resguardan, que guardan, exhiben o no patrimonio o piezas, obras, ¿no? Lugares de reflexión, lugares de la memoria, ¿no? Todos estos museos de la memoria, ¿no? El Museo Metropolitano de Lima, pues sí, podría hacerse, pero sería una inversión ya aparte, ¿no? Que podría virar quizás a su versión virtual. El Museo Metropolitano tiene una serie de proyecciones, ¿no? Que sí se tienen que renovar en un momento, pero tenemos el espacio como tal, ¿no? Por eso que ahora si uno visita la página o el Facebook del Museo Metropolitano de Lima, las personas pueden acceder a esas salas. Eso es lo que estamos haciendo con los recorridos virtuales. Y toda la información que hemos sacado también sobre la historia de los distritos, la historia de los barrios, la historia de los personajes de Lima, ¿no? Funciona semi-virtualmente de alguna Por manera. supuesto, sí. Lo estamos, no como quizás se piense con esta visita de una entrada, una salida, visita a la sala, sino el mismo Facebook del Museo Metropolitano es esa gran ventana hacia la historia de Lima, ¿no? Okay. Sobre el Museo Filatélico, ¿Qué pasó? Pregunta esta persona preocupada. Sí, el Museo Filatélico es uno de los 56 museos que está administrado por el Ministerio de Cultura. Entonces, no podría darte una... es de Carlos del Águila. Sí, entonces no podría darte una respuesta. Se retiró a tiempo. Sí, pero no se preocupen, por favor, quienes han hecho las preguntas, vamos a transmitírselas directamente a Carlos y él ya verá cómo las respondería, probablemente correo. Y finalmente, la última pregunta que sí era para ti es sobre el entorno de la Plaza de Hacho. Cuéntanos, por favor, Kelly. A ver, el entorno de la Plaza de Hacho, ¿no? Está dentro del Centro Histórico de Lima. El Centro Histórico de Lima en este momento tiene unos lineamientos, ¿no? Que están dentro del Plan Maestro del Centro Histórico, que fue recientemente aprobado, ¿no? Por el Ministerio. Esos son los lineamientos con los cuales se desarrollan, se interviene el espacio público, los monumentos, las casas, es decir, esto es todo un documento de recuperación del Centro Histórico de Lima. Desde la Gerencia de Cultura estamos liderando un proyecto que se llama la Gran Ruta Cultural de Lima, que es uno de los que se menciona dentro de este plan maestro, ¿no? Y lo que estamos desarrollando en este momento es la etapa de diagnóstico y factibilidad de esta Gran Ruta Cultural de Lima. ¿Qué es la Ruta Cultural de Lima? Es un gran eje que atraviesa desde el RIMAC, desde el paseo, desde la Alameda de los Descalzos, ¿no? Y va interconectando todos estos espacios, lugares patrimoniales que tienen que ver, por ejemplo, la Plaza de Hacho y sus alrededores. Este gran eje viene desde la Alameda, pasa por la Plaza de Armas, sigue Girón de la Unión, y termina, ¿no? Pasa por el Parque de la Exposición y termina en las primeras cuadras de la Avenida Arequipa. Puede ser inicio final desde el Circuito Mágico del Agua o el Parque de la Reserva, que ese es el nombre de este parque, ¿no? O sea, une lo que es todo lo que es Santa Beatriz, Centro Histórico, y va hacia el RIMAC. Y estamos trabajando
con este diagnóstico, viendo junto, ¿no? También con ProLima, con la sugerencia de turismo, de desarrollo económico, tratando de involucrar, o sea, lo que estamos haciendo es un diagnóstico y también buscando todos estos emprendimientos culturales, dando a conocer este gran proyecto de la Gran Ruta Cultural, porque se maneja desde la parte económica, cultural, turística, ¿no? Porque atraviesa, como digo, este eje que relaciona todo el patrimonio, no solamente arquitectónico de la ciudad, sino también el patrimonio inmaterial de la ciudad, las vivencias, las historias de las calles, de los vecinos, por ejemplo, interconecta este eje la Plaza Francia, que en este momento la municipalidad está trabajando en la recuperación de todo ese entorno, ¿no? En este momento, bueno, ya está terminada, pero ya próxima a abrir para su atención al público, el Hospicio Manrique, la misma plaza también ya está entrando en una etapa de arreglo, la escultura de la Libertad ya fue también restaurada y ahora están terminando lo que es la fachada de la iglesia de la Recoleta. Entonces, nosotros que tenemos una casa en Plaza Francia tenemos que ponernos las pilas para estar a la altura de todas estas restauraciones. Por supuesto, entonces eso va, así como este espacio, van a ir próximamente los otros espacios, esperamos con esta gran ruta cultural de Lima, que está en esta primera etapa, va a continuar porque forma parte del plan maestro del centro histórico. Ahora también se está iniciando con el proceso de peatonalización de unas cuadras, ¿no? Dentro del centro también histórico, Girón Callao, Ancash, bueno, Ancash ya estaba, es Callao, Conde de Superunda, ¿no? Para poco a poco ir conociendo, o sea, recuperando el centro histórico. Muchísimas gracias, Kelly. En realidad, muchas gracias a los dos. Siento de verdad que ha sido una conversación súper interesante, muy edificante, a ver pues que todos progresemos a partir de esta clase de conversaciones. Entonces, oficialmente, muchas gracias a nombre del Instituto Ribagüero por su participación y también la de todos y todos ustedes esta noche, incluyendo, por supuesto, a los y las amigas del Instituto que nos siguen hoy día como siempre. Los y las invitamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades a través de nuestra página institucional y nuestras redes sociales. Que tengan, por favor, todos muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.